esta madrugada un decreto donde establece el traspaso a Sociedad Anónima del Banco Nación. Ustedes se van a preguntar, che, pero ¿cómo traspaso a Sociedad Anónima si el Banco Nación no puede ser privatizado? Pues recuerden que se sacó al Banco Nación dentro de los organismos o las empresas que podían ser privatizadas. Igual no tiene que ver una cosa con otra. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Che, no me quiero equivocar, sos titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Correcto. ¿Qué significa un banco como el Banco Nación que se traspase a Sociedad Anónima? En realidad, para que entiendan todos, no hay traspaso, lo que hay es una transformación. Una transformación. La sí, transformación que sociedad implica del en la Estado, continuadora, claro. le cambiaste, si querés, el tipo societario. Ya el DNU 70, que fue el comienzo de esta gestión de gobierno, había establecido que había un plazo perentorio para que todas las sociedades del Estado y empresas públicas que no tuviesen ninguna figura societaria pasaran a conformarse como sociedades anónimas, como continuadoras de lo que ya existía. Esto que implica, en realidad, es meterlas en el sistema, porque la verdad que la sociedad del Estado era una rara avis creada hace tiempo atrás por régimen de excepción, donde tenías determinadas empresas que no estaban dentro del sistema y régimen que tienen todas las empresas y todas las entidades privadas o comerciales que existen en el país. Con lo cual, para que entiendan todos, lo que ocurre es que logramos, y esto, si me permitís un segundo, el orgullo, porque mi área es la de transformación. Ayer terminamos cumplir con la transformación de Banco Nación y de las últimas que quedaban, 14 empresas públicas, que bajo la figura de sociedad de Estado, hacienda productiva, eran raras avis, eran situaciones jurídicas que ya no se ajustan a la realidad de la actividad actual económica. El banco sigue siendo del Estado. El banco sigue siendo 100% del Estado. Lo que pasa es que tenés que cumplir las reglamentaciones, las normas de la Ley General de Sociedades. De cualquier cristiano que tiene una sociedad anónima. Exactamente. Y te lo grafico de esta forma. Lo que costó llevarlas de sociedad del Estado a sociedad anónima es el claro ejemplo de lo que se trata de evitar de acá hacia adelante. Algunas empresas, 10 balances adeudados, 100 aprobaciones de gestión de nadie. Perdóname, recordemos que si vos tenés una sociedad anónima, sos un empresario privado y adeudás balances, primero el banco no te da un crédito. Totalmente. Empieza a llamarte y dice, che, ¿me presentás los balances últimos? El banco, vos tenés que estar con los balances al día. La IGJ no te tiene que nada. intimar. No te inscribe nada y por ende no puedes acceder a los créditos. Eso por si la ende empresa no del Estado, nadie controla. Hay controles, pero los controles estaban alocados a una figura societaria del Estado que por ende no le exigía todos los regímenes que sí le exigís a cualquier otro ciudadano normal. No estoy diciendo que sea el caso concreto del Banco Nación. Obviamente que por ser entidad financiera y todo lo demás, no pasaba el tema de adeudar balances, pero en las otras empresas, Casa de la Moneda, 12 balances adeudados. Wow. O sea, desde la época de Vudú. O sea, hay muchas situaciones que quedaron... No pasa ni siquiera por el color político, pues pasaron otro y tampoco hicieron los balances. No resolvían esas situaciones, el mismo régimen te bloqueaba. Nadie, literalmente nadie quería firmar eso, era tóxico. Que pase el que sigue y se lo arregle el que viene. La verdad que con esto lo que estamos haciendo es poniendo en el mismo rango que todas las déficit, no podían defaultear esas sociedades. ¿Por qué? Porque son sociedades del Estado. Y entonces tenías déficit crónico. Cuando me decís, ¿por qué esta medida? ¿A qué atiende esta transformación? ¿Está dentro del marco de lo que estamos llevando adelante en este gobierno? Estamos yendo hacia el déficit cero. No podés tolerar que eternamente tengas déficit crónico en una entidad. ¿Cambia algo, por ejemplo, en el organigrama, en la forma del día a día del trabajo? Es un gatillo te permite. Cuando vos ya te cambiaste el saco, te vestiste de otra forma, te tenés que actualizar, te tenés que modernizar, tenés que llevarte a estándares de competencia, estándares de mercado nacionales e internacionales. Te permite hacerlo. O sea, creo que todo el mundo, el usuario del Banco Nación, es conteste, sabe de lo que es una entidad que es lenta, burocrática. Para el usuario no cambia nada. Para abajo no cambia nada. Sigue el mismo directorio, siguen habiendo 16.500 empleados, sigue teniendo el mismo régimen. Y, perdóname, ¿es factible? No es privatizable, recuerden, no es privatizable, esto se sacó de la famosa ley bases. Ahora, ¿puede, siendo sociedad anónima, decidir, bueno, el 20% lo ponemos en bolsa? ¿O eso se considera también venta? Privatización. Vamos a hablar de privatización en sentido genérico. Sí.
que es que permitas que haya privados, inversores que participen en la empresa. Si lo sentimos, bajo esa excepción, estamos buscando en este gobierno que todo sea así. Toda empresa Por eso, pública. este es el paso para después salir Esto puede a cotizar ser un en bolsa paso previo una parte. para después cumplir con la normativa vigente. La normativa vigente tampoco es que se modificó tanto. La ley madre sigue siendo la de reforma del Estado del año 90, la 23696 sigue siendo el marco de la reforma. La ley bases fue algo que actualizó determinados segmentos y ahí el Congreso habilitó como primera etapa, como primera instancia, esto surge el mismo debate parlamentario, de las 40 y pico que pediste, Ejecutivo, arrancá con estas 8. Esas son las 8 que estamos trabajando en este momento. ¿Cuáles son? Recuérdame. Intercargo, corredores viales, que son las rutas. El intercargo son las rampas que acompañan 16 aeropuertos. Corredores viales, que son 10 tramos de ruta, pero se está haciendo... Ya se anunció, igual Ya salió el decreto. Esos son los pasos que se van viendo, es la punta del iceberg. Hay mucho trabajo atrás. El Congreso te habilitó a empezar a trabajar con el sujeto a privatización. Eso es lo que estabas preguntando recién. Esta transformación del Banco Nación no tiene todavía el sujeto a privatización. Claro. Pero el paso el principal es ley que te autoriza. El Congreso te la declara sujeto a privatización. Paso siguiente, decreto. Eso es lo que se está viendo con Belgrano, Cargas y Logística, con corredores viales. Próximamente seguirán las 8 que estaban en ley bases, que te contesto, era Intercargo, Corredores, AISA, Aguas Argentinas, Aguas y Saneamiento, perdón. Nucleoeléctrica, que es NASA. Va, viene todo el tiempo, totalmente. Ese es el desafío, de que no ocurra de nuevo. Nucleoeléctrica, que el gobierno de Alberto Fernández ha hecho desastre. Pero es imposible tener ese, es imposible, porque te cambia un gobierno, el negocio es estatizar, te resta. Mirá el caso de YPF, vamos a tener que pagar 18.000 millones de dólares. Entonces es imposible. Antonio, mirá, no podés nunca. Primero, yo creo que, para los que no me conocen, primera experiencia en lo público, más de uno te va a decir, funcionario novato. Bueno, es que yo prefiero que sea así, porque si tenés que hacer modificaciones estructurales extraordinarias, la verdad que por más buenos técnicos que tengas que sean en el estado de toda la vida, están dentro de un sistema que muchas veces tienen bloqueos hasta personales, de la inercia. Y en esto te traigo una experiencia. Estuve con Diogo, no recuerdo bien el apellido, pero era el Diego Chaer de la época de Bolsonaro, de las privatizaciones de Bolsonaro. Prácticamente contemporáneo con mi edad. O sea, y nos contó la experiencia que se vio en Brasil. La verdad, casi clonados en cuanto a la situación. Llegó al gobierno, tuvo que hacer exactamente lo mismo que nosotros. Un relevamiento de todas las empresas públicas porque no se sabía cuántas empresas públicas habían, porque las tenés bajo figura de UTE, fundaciones, divisiones. Una buena pregunta. ¿Cuántas empresas públicas hay? Hoy, y es una pregunta con varias respuestas. Hoy tenés, bajo el análisis de mi área, que es la de transformación, 60 empresas. Ahora, 60 quits. Dentro de esas empresas puedes tener el caso que vas a entender rápidamente, en ARSA. En ARSA tenés 17 empresas en una, porque tenés todo lo que son las termoeléctricas, todo lo que es las hidroeléctricas, todo lo que es el gasoducto. Después cada provincia. Transener. Y después tenés, tenés a nivel provincial y también municipal. Por eso te decía, el censo es difícil. Y se logró mapear hasta ahora 60 empresas, pero continúa ese mapeo. Puesto que una UTE, ¿es empresa o no es empresa? Es una empresa. ¿Es una empresa? Sí. Bueno, ok, pongámosla blanco sobre negro. Es una empresa. Entonces todo eso tiene que estar clasificado. Después se verá, de acuerdo a ese mapeo y relevamiento, qué es lo mejor para hacer. Ese es mi trabajo, ese es mi área. Soy el que trata de buscar la fórmula correcta. Por ahora ya se terminó el blanqueo de las empresas. Sigue. Sí, todavía, pero todavía te faltan. Sigue, porque en definitiva, el mandato que otorga, que es una convicción del presidente Javier Milei, es que todas las actividades que esté hoy con el Estado como administrador se retire. Se retire permitiendo que el privado sea el que administre ese segmento de la actividad. Entonces, si vos me decís, ¿cómo analizás Banco Nación? 70% del sistema bancario financiero del país. ¿Cómo analizás aerolíneas? 65% del sistema aeronáutico o de la navegación del país. ¿Cómo analizás el correo? 60% del servicio postal y demás que presta el correo. Eso es un análisis que ahí macheamos mucho con el área de regulación y modernización, de lo macro. Y yo, desde el punto de vista de área soporte de todos los ministerios, mi área tiene que estar planteando cómo se tiene que reconfigurar esa actividad, que esa empresa no sea el mercado. Nosotros somos muy duros, la mayoría lo tiene visto, somos muy duros con los monopolios privados.
y estamos internalizados, naturalizados lo que son monopolios estatales, que muchas veces, vos me decís, tienen ideales y convicciones y razones y fundamentos que en origen decían, bueno, tenemos que tener al Estado para que nos proteja en este segmento, en fabricaciones militares, por una cuestión de defensa. O sea, hay lógicas en lo atómico, que es en nucleoeléctrica, pero la verdad que el Estado, como administrador, ha demostrado fracasar eternamente. Es recurrente. No sé si es el caso del Banco Nación. Banco Nación, si te fijas, como todas las empresas públicas, ha tenido sus derroteros, por eso te digo que darle régimen, lo que estamos tratando de dar también es que haya la mayor cantidad de controles posibles. Si podemos propiciar que vuelvan a ser privatizadas determinadas empresas a través del régimen de la CNB, con colocaciones en la bolsa, ¿qué te implica esto para los que no están familiarizados? No, balances trimestrales, directores independientes, controles permanentes, eso te va encorsetando. Esto que decíamos, la frustración de decir, bueno, pero van y vienen, van y vienen. Bueno, en el caso brasilero tuvieron cambio de gobierno y las 4 privatizaciones grandes que hizo bajo esa gestión no volvieron. No volvieron. ¿Por qué? Porque la verdad... No, pero igual... no, pero lo que te quiero decir, se eligió bien una fórmula que al final, cualquiera sea el partido político, cualquiera sea la ideología, no vas a cambiar. Si te fijas, hoy incluso me parece que hay cierto consenso, no digo que el kirchnerismo esté de acuerdo con esto, pero digo, la verdad que no están saliendo al cruce de una serie de decisiones de desregulación que ha tomado el gobierno. Hoy no es tema, y es un poco lo que él plantea. Lo ideal sería tal vez si se avanza en términos de regulación y transformación, que no cambie con el resto de los gobiernos como decís que pasó en Brasil. Cuando vos hablas, creo que hoy también el efecto que ha generado Javier Milei, la ventana de oportunidad que tenemos como sociedad es que podemos replantearnos todo, que tal vez se perdió, y esto es perdón, me cuesta todavía hablar como funcionario, y no voy a hablar de política, soy técnico. Pero esa oportunidad tal vez la perdimos en pandemia, donde estuvimos todos encerrados durante esos 2 años. ¿Y por qué no debatimos de nuevo todo lo que teníamos que corregir? Eso se perdió. Bueno, pero hoy tenemos una oportunidad donde vos hablas con los gremios y le explicás, con los cúmulos de convenios colectivos que tenemos de hace 50 años. Cambió la realidad. Completa. Y ahí es donde, si querés, los privilegios. ¿Qué son los privilegios? Son cuestiones que están o anacrónicas o se fueron superponiendo y que hacen inviable cualquier actividad. Entonces vos me decís, Banco Nación funciona bien. Podría funcionar muchísimo mejor cuando funcione como banco, no solamente como dador de trabajo para 17.000 empleados. La función del banco es mantener los depósitos y dar la mayor cantidad de créditos a la gente, a la actividad productiva. Ahí estamos yendo. Mil gracias por el tiempo. Favor, gracias a ustedes. Gracias.